Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje en esta Peugeot Richter. Antes de empezar con la instalación y con la ayuda del manual, comprobaremos que el enganche es compatible con el vehículo que tenemos. Tener en cuenta que hay dos longitudes de Peugeot Richter o sus modelos similares. Puede ser la estándar, que es la que vamos a montar ahora, o la versión XL. La versión XL se diferencia por las piezas laterales, pero el montaje es exactamente igual, así que este vídeo os vale tanto para unos como para otros. El enganche no, tenerlo muy en cuenta. Este enganche vamos a montarlo en bola fija, teniendo la posibilidad de montarlo en el resto de tipo de bolas. Dada la simplicidad de este enganche, no es necesario ni desmontar siquiera el paragolpes. Ya veréis que en muy pocos pasos lo tenemos instalado. Como os decía, es muy sencillo su montaje. Tan solamente vamos a tener que quitar un tornillo a cada lado del refuerzo metálico que lleva el paragolpes. Este es el tornillo que os comentaba. En el lado izquierdo también tenemos otro igual. Colocaremos el enganche introduciéndolo primero por el lado donde lleva el escape. Tenemos que salvar el soporte del paragolpes y en este otro lado subimos el enganche, ahuecamos el paragolpes y lo llevamos al sitio. Esta es la pieza del paragolpes que os comentaba, que también estorba en el otro lado. Pondremos el tornillo de 1240 y ya lo tenemos. En el lado de la derecha colocamos el enganche en su sitio y ponemos el tornillo con la arandela. No es habitual, pero en este caso vamos a darle el par de apriete a los dos tornillos que acabamos de colocar. De esta forma será más sencillo acceder a ellos. Es que si ponemos las otras piezas ya veréis que es imposible que podamos acceder. Son tornillos de 12, el par de apriete 87 Nm. El lado derecho, que es donde llevamos el escape, es el lado más complejo a la hora de instalar la pieza lateral. Lo haremos de la siguiente forma. Salvamos el escape introduciendo la pieza de esa forma. Después, esta pieza de aquí la metemos por detrás y colocamos arandela y tuerca de 10. La pieza se sujeta al cuerpo central del enganche con tornillo de 12 y arandela por este lado de aquí. Hacemos coincidir y ponemos la tuerca. En el lado izquierdo instalaremos la pieza. Como veis, en este no tenemos ninguna complicación. La tornillería va exactamente igual. Tuercas con arandelas de ala ancha de 10 en esos puntos. Tornillo de 12 con arandela 12 en los que sujetan al cuerpo central del enganche. Colocaremos la bola. Colocamos también el soporte de base de enchufe y ahora le damos el par de apriete necesario. Una vez hemos terminado el montaje del enganche, pasaremos al kit electrónico. Y en este caso, el kit recomendado es un kit Aragon CAN, el cual, cuando es reprogramado, deja de detectar la bola fija. Como este vehículo lleva sensores de aparcamientos y una bola fija, no se puede montar otra cosa que no sea un kit Aragon CAN, debido a que detecta siempre la bola. Se quedarían inutilizados siempre los sensores.
A la hora de reprogramar el kit Aragon CAN, en la unidad de la BSI del vehículo, se le da la orden de que estos dos sensores se recalculen con respecto a la bola. El kit Aragon CAN es necesario hacer el conexionado en la parte delantera izquierda, en la BSI. Para ello vamos a introducir el cableado por la izquierda y pasarlo hasta los pies del conductor. Con la ayuda de un sacagrapas vamos a retirar la moldura central y retiramos la anilla que vemos aquí. Retiramos el tapizado. Para poder acceder aquí al lateral tendríamos que destapizar todo. Yo lo intento evitar en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí que vemos tendríamos que quitar primero todo el tapizado y debido al enrejado que lleva instalado es más complejo, y a continuación quitar un tornillo que tenemos debajo y toda la pieza negra. Yo tengo un truco para evitar el destapizado completo. Lo hago de la siguiente forma. Primero, por el lateral, vamos a localizar donde tenemos las grapas. Una la tenemos a esta altura. Las vamos viendo por el lateral. Otra la tenemos un poquitín más retirada, pero aquí abajo. ¿Vale? Como veis, ya puedo mover todo el tapizado. Le damos un poquito más. Y aquí ya podemos acceder a la goma que tenemos que pasar el cableado al interior. Os lo voy a enseñar desde otro ángulo para que lo veáis con más detalle. Una vez que hemos sacado las grapas, si os fijáis, la parte inferior no sale. Para ello, lo que hago yo es abombar el plástico y salen las grapas que lo sujetan en la parte inferior. Son estas de aquí. ¿Lo veis? Y aquí tenemos la goma por la que pasaremos el cableado. Con la ayuda de esta herramienta voy a realizarle un orificio a la goma. Tener mucho cuidado de no dañar el cableado. Y antes de subir el vehículo y pasar el cableado al interior, vamos a dejarnos pasada una guía metálica en este caso, la cual nos va a ayudar para poder pasar el cableado al interior. Sujetaremos la base de enchufe al soporte metálico. Y asimismo sujetaremos también el cableado al cuerpo central del enganche. Lo pasamos de tal forma que nos quede recogido. Esta goma no la vamos a utilizar y si nos fijamos bien tenemos aquí la guía que hemos pasado del interior al exterior del vehículo. Sujetamos el cableado y lo pasamos para arriba. Hemos sujetado el cable a la guía y también lo hemos sujetado a la carrocería y al cuerpo central del enganche. Tiraremos de él y ya lo tenemos en el interior. Hemos llegado con el cable hasta el interior y lo hemos dejado con las masas preparadas para colocarlas todas en un punto de masa. Tenemos también disponibles el positivo de contacto y el positivo directo por si los solicita el cliente. En este caso nos los va a utilizar y los dejamos recogidos. Si necesitáis los kits, los tenéis disponibles en nuestra página web. Y tenemos el conector que va conectado a la centralita, al cual le pondremos los dos cables de positivo en los dos alojamientos que nos quedan libres. Nos aseguramos que encajan bien. Lo conectamos. Conectamos también el cable de freno y el cable de cambus. Los dejo un poquitín sueltos y encintados para evitar que queden tensos y se puedan llegar a desconectar. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la centralita. Con la ayuda de un tornillo autorroscante, colocaremos las masas. Así evitamos el tener que destapizar para buscar el punto de masa original del vehículo. Tendremos que pasar el cable hacia la parte delantera y vamos a ayudarnos de una guía que pasaremos por aquí. Este es el caso más extremo que nos encontramos para pasar el cable, debido a que no tenemos puerta en la parte trasera izquierda. Entonces, vamos a desmontar la moldura que vemos en la parte inferior.
ahuecaremos el tapizado y oímos ya la guía, que la tenemos por aquí. Tiramos de la guía. Haremos pasar el cableado por el lado contrario al cinturón de seguridad. Sacamos el cinturón. Lo pasamos por debajo del tapizado. Con cuidado de no coger ningún pellizco al cable. Seguimos con él hacia adelante. Vamos a retirar para que veáis dónde va conectado en la BSI la instalación del Aragon CAN. Quitamos esta moldura. Lo primero que vemos es el conector del OBD, que lo tendremos que utilizar para la codificación del vehículo. Y aquí, no sé si lo veis con exactitud, tenemos el conector de la BSI, un conector amarillo. Ahora lo vais a ver con más claridad. Lo saco por debajo. Aquí lo tenemos. El cableado, que lo tenemos ya aquí en la entrada de puerta, lo pasaremos por debajo de la moldura y lo llevaremos hasta el conector. De estas 3 fichas de la BSI, haremos el conexionado sobre la ficha marrón. Quitamos la brida que sujeta los cables, liberamos la grapa que lo sujeta, es esta de aquí, ¿vale? Ya podemos sacarlo a corredera. Ahí vemos que va numerado, no van numerados todas las ubicaciones, sino alguna de ellas. Aquí vemos el 50 y aquí el 41, así que este es el 49 y este es el 47. En el 49 vamos a conectar el cable amarillo. Y en el 47 el cable violeta. Le damos la vuelta y en el 52 colocamos el rojo. Volvemos a introducir y ponemos una brida de nuevo. Volveremos a poner el conector en su sitio y cerramos la patilla que lo bloquea. Hemos dejado el cable de positivo pasado aquí. Y ahora retiramos un poco el cableado. En la posición F27 tenemos un positivo directo que podremos utilizar para conectar con el robacorrientes de fusible la alimentación para nuestra instalación. En las instrucciones que encontraréis en el manual, el positivo lo tenemos en esta zona de aquí. Para ello tendríamos que desmontar más parte del tapizado. Yo, para evitar eso, lo cojo de ese punto. Tenemos que localizar cuál es la entrada de corriente, que es la parte superior. Muy importante porque estos robacorrientes de fusible llevan posición. Esta es la entrada y la conectaremos así. Conectaremos la máquina de diagnosis para poder activarla antes de hacer la comprobación. Si no se activa, no funciona absolutamente nada. Dependiendo del tipo de máquina de diagnosis del que dispongáis, la codificación se realiza de una forma o de otra. En este caso, si disponéis de una máquina de diagnosis tipo GELA, se hace la codificación tanto en BSI como en BSR. Es muy importante que esas dos unidades estén con el enganche de remolque disponible. Una vez está la instalación activada, vemos que todas las funciones van correctamente. Y como os decía al principio, una vez que tenemos también codificado el vehículo, cuando damos marcha atrás, cuando llevamos el remolque no pita, pero cuando no llevamos el remolque tampoco nos detectará la bola fija. Y con esto finalizamos el montaje de esta Peugeot Richter. Hasta la próxima.